Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al taller de la SEDCA, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, junto con la Fundación Alimentación Saludable, en el que os ofrecemos y que necesitamos organización en la cocina, en la compra, en la despensa, para así poder llevar a la mesa menús adecuados, equilibrados, para nosotros mismos y para toda la familia. Mi nombre es Andrea Calderón García, yo soy dietista nutricionista y soy la secretaria científica de la sociedad, de la SEDCA. Recordaros que este forma parte de un conjunto de 3 webinars gratuitos que hemos ofertado a la SEDCA viendo la necesidad creciente durante este tiempo de organizar los menús para toda la semana, de alimentarse bien en estos tiempos que corren de coronavirus. Este es el taller número 2. Tenemos un taller 1 anterior de alimentación saludable en tiempos de coronavirus, se llama, que tenéis también disponible en nuestra web somosnutritivos.es, registrándoos igual que en este y lo tenéis grabado junto con su material complementario. Dicho esto, es recomendable que veáis el webinar anterior, quien lo desee, y quien no directamente puede empezar por este. Pues empezamos. Planificar el menú en la cuarentena. Cómo hacer menús saludables durante este tiempo para toda la familia. Como ya os comentaba antes, durante este tiempo es bastante complicado organizar menús, porque acostumbrados a hacer menús más rápidos, comprando algo rápido en el súper, con lo primero que pillo, con lo que tengo por la nevera, solamente haciendo cenas o 2 comidas al día. Ahora tenemos que hacer muy comúnmente 5 comidas al día en casa, organizarnos para todo el mundo, pensar que comemos al mediodía a los niños que antes iban a comedor y yo que comía en mi comedor de empresa, etcétera. Entonces tendemos a volvernos locos. Por lo que queremos daros una serie de pautas muy simples, ideas muy rápidas que nos salven a todos para poder optimizar el tiempo de la compra, de la cocina y que no tengamos tanto quebradero de cabeza. Fundamental en una buena alimentación que conlleve a una buena salud, tener, por supuesto, una mínima organización en casa, en la compra, en la organización de nuestra despensa, en nuestra nevera y, por tanto, en lo que sería la planificación en la cocina. De esta forma es la única manera en la que podemos tener menús saludables, sencillos y optimizando al máximo nuestro tiempo y nuestros recursos. Recordaros que tenemos un manual de alimentación saludable en confinamiento descargable con los tips clave de lo que veamos en el taller. Pero aquí vamos a hacerlo de manera más desarrollada, más amplia y más práctica para que luego lo podáis complementar, recordar con este manual que os comento. Bien, pues el paso 1 siempre va a ser la compra. Sin una buena compra ya no podemos hacer todo lo demás. ¿Qué es lo que tiene que llevar nuestra compra? Que ya hablamos de ello en el taller 1. Una gran cantidad de verduras y hortalizas. Ahora un poquito más adelante veremos opciones rápidas para tener verduras diferentes, para comprarlas congeladas, conservas. Ahora de momento quedémonos con que gran cantidad de verduras de todas las formas. Fresca y de temporada prioritario. Podemos optar a alternar con congeladas, con conservas, con las que vienen ya refrigeradas, que nos faciliten el tiempo en cocina. Y la fruta, fruta fresca de temporada, pudiendo complementar con bolsas de fruta congelada de vez en cuando si queremos que nos dure más tiempo, si queremos usarla para un batido, para alguna receta diferente, son también buenísima opción. Legumbres, la legumbre convencional en seco, complementada en este tiempo nos va a venir muy bien para ahorrar tiempo en cocina con legumbres que vengan en bote de conserva o con legumbres congeladas, como guisantes, judías verdes. Y luego frutos secos semillas, que son muy socorridos, además de que tienen una larga vida útil para tomar un puñadito entre horas. Pero recordemos, como dijimos en el primer taller, que crudos o tostados, ni fritos ni con sal. Cereales. Si compramos cereales, tienen que ser 100% integrales o de grano entero. Pan integral, pasta integral, arroz integral. Si tomamos cereales de desayuno como copos de avena, muesli, que sean integrales y sin azúcar añadido, entonces será una buena opción para nuestra despensa. Cereales blancos, tipo Chocapic, Fitness de chocolate,
pan blanco de cualquier tipo, pasta blanca, cuanto menos, mejor. Prioricemos los integrales. También otros pueden ser como pseudocereales, como son la quinoa, el trigo sarraceno, que ahora está muy de moda para también tomar tanto entre horas como cereal de desayuno, como en nuestra propia comida, como quinoa en ensalada, pasta de trigo sarraceno, cuscús, que también son buenas opciones. Y dentro de los alimentos animales, carne fresca magra, quien la consuma, ya digo que quien no lo haga, como comentábamos en el anterior taller, también es una dieta óptima vegetariana o vegetariana estricta o vegana, pero que quien lo compre, que sea carne fresca magra y evitar embutidos, fiambres, ya que cuantos menos tengamos en casa, menos vamos a optar por ellos en el picoteo rápido cuando me entra el hambre entre horas, cuando la cena se me ha quedado corta, así reducimos. Pescado. Pescado quizá cuando queremos ir menos veces a la compra o menos a menudo es más complejo de comprar fresco, pero tenemos el ultra congelado que es igual de bueno y conserva los nutrientes del fresco, o conservas en aceite saludable, es decir, en aceite de oliva virgen, virgen extra o al natural, teniendo la opción siempre de bajas en sal. Huevos, muy buena opción también, y lácteos, quien los tome que sean sin azúcar. Tener en casa leche, yogures sin azúcar, queso fresco batido, skyr, kéfir, que le guste probar otras cosas, pues otro tipo de leches fermentadas que son, aquí tenemos las opciones. Y por supuesto el aceite de oliva virgen extra no falte. De esta manera optimizaremos ir menos veces a la compra, comprando más de golpe, pero además que sean opciones útiles. No llenar nuestra cesta de la compra de paquetes de cereales, de pasta, de arroz. Como duran mucho y están envasados, son fáciles de tener, pero no son tan nutritivos ni son la base de una buena dieta. Por lo que optimicemos bien lo que queremos comprar y que sea nutritivo, que tenga calidad y que sea alimento, no sea producto para llenar, saciarnos y llenarnos. Al final, la conclusión que podéis sacar aquí es que buscamos una alimentación rica en alimentos de origen vegetal, fruta, verdura, legumbre, etcétera, acompañada de alimentos de origen animal de calidad, pues magros, en caso de la carne, sin azúcar, en caso de los lácteos y demás. Bien, fundamental. Paso 2, la higiene de los alimentos. Eso es el tema que más motivo de controversia ha tenido a día de hoy, pero vamos a verlo, cómo solventarlo, cómo tenemos que hacer. Lo primero decirlo que se ha sacado de la página de la Comunidad de Madrid, esta que tenéis aquí, en la que podéis entrar para ahondar más. La EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Pizza, a día de hoy no hay ningún reporte de que haya contagiado con coronavirus a quien se la haya comido. Ahora bien, pueden ser una vía de transmisión de la forma de que si la persona que me lo ha traído estaba contagiada y me tose en la caja de cartón de la pizza y yo lo toco, pues bueno, el riesgo es bajo, pero existe. Y también a la hora de estar en el supermercado, el principal riesgo es cuando estamos dentro de él. Mascarilla, distancia de seguridad, guantes, etcétera. Lavarse las manos nada más llegar a casa y demás. Y también, por supuesto, si compro productos, es recomendable lavarlos más que nunca para evitar contagios a través de los envasados de alimentos. ¿Qué tenemos que hacer entonces al llegar a casa? Ya que en el supermercado ya lo tenemos todos muy claro. Lo primero, lavarnos las manos. Lavarnos bien las manos durante al menos 30 segundos con agua y jabón. Habiendo dejado las bolsas de la compra, ya sea fuera, sea en la entrada, en una mesa que luego vayamos a limpiar. Posteriormente, se recomendaría limpiar los envases con alcohol o con lejía diluida en agua, con un papel desechable, un trapo desechable, opcionalmente con guantes. Y limpiamos los envases, los plásticos y demás. Lo dejamos ahí un par de minutillos y ya podemos guardarlo en nuestra despensa. De esta forma evitamos contaminación cruzada de productos alimentos ya limpios con los que traemos de la compra, que aunque ya digo que puede haber un riesgo bastante bajo, existe la probabilidad. Por lo que si lo limpiamos estamos mucho más seguros. Y después, por supuesto, nos volvemos a lavar bien las manos, después de haber estado tocando el producto que venía de la calle. Y ya con ello lo tenemos. No nos olvidemos de los envases que van a refrigerar o al congelador, porque el coronavirus es resistente al frío.
No significa que por ir a congelar ya se vaya a destruir el virus o a inactivar y ya no haya riesgo. Hay que limpiarlo todo. Recordemos que un lavado de manos es con agua y jabón y al menos 45 segundos. Se recomienda mejor con agua templada o caliente, pero lo más importante es agua, jabón el tiempo suficiente. Y también se recomienda secarse las manos con una toalla de un solo uso, un papel desechable, por ejemplo, sobre todo cuando venimos de la compra que hemos manipulado o tocado muchas más cosas. Y luego, ¿cómo manipular los alimentos dentro del hogar? Bien, pues lo primero, estos son pautas clave que deberíamos hacer siempre, es decir, no debería ser una novedad que introduzcamos ahora, pero es cierto que con la preocupación creciente nos preocupa mucho más ahora, cosas que antes, pues por despiste, por desgana, no hacíamos. Primero, siempre tenemos que lavarnos las manos antes de manipular alimentos y de cocinar. Además, cuando estamos tocando alimentos crudos, por ejemplo, carne cruda, pescado crudo, y después vamos a manipular otros cocinados, también hay que lavarse la mano entre medias, para evitar la contaminación cruzada de esa carne cruda que puede tener bacterias, por ejemplo, que se van a destruir, a inactivar cuando la cocine, pero ahora todavía están ahí, si luego toco o un alimento cocinado lo contagio. Y esto no solo es con las manos, también sucede con los utensilios como cuchillos. No puedo cortar los filetes crudos con el mismo cuchillo que ahora voy a manipular los filetes ya cocinados, porque entonces también es contaminación cruzada. No son solo las manos, también cualquier otro utensilio. El virus sí que es verdad que se destruye con calor. Entonces, cuando voy a cocinar alimentos de forma adecuada, es decir, al menos a 65 grados durante unos minutos suficientes, pues según el tipo de alimento, de producto, en ese caso ahí sí que se inactiva. Pero hay que tener el doble de cuidado con alimentos, sobre todo vegetales crudos, fruta, que se van a consumir en crudo. En ese caso debemos lavarlos previamente bien. ¿Cómo se lava bien? Lo primero con agua y después habrá que sumergirlos en agua con lejía de uso alimentario diluida durante 5 minutos, después se aclara bien con agua del grifo y ya lo tenemos desinfectado. ¿Cómo se diluye la lejía? Siempre hay que ver lo que ponga en cada envase. Cada lejía se diluye con una cantidad u otra. La media suele ser que por cada 3 litros de agua como una cucharada de lejía. Pero cada uno que lea lo que pone en las recomendaciones de su bote específico de lejía. Esas son las principales claves que tenemos que seguir en la manipulación de alimentos. Con todo ello, estaremos seguros de que el virus no se va a transmitir ni por nuestros alimentos, ni se va a transmitir en nuestra compra. Y fundamental, cabe decirlo, siempre pues, mantener limpias todas las superficies, utensilios, sobre todo aquellos que se han utilizado en crudo y luego en cocido, como decíamos. Y con ello podemos pasar al paso 3, la planificación de los menús. Una vez que ya hemos hecho una buena compra, que tenemos las pautas de higiene claras, ahora cómo organizamos nuestras comidas. Bien, pues esta es la rueda de los alimentos de la SEDCA de nuestra sociedad, con todos los alimentos base que son los que ya hemos comentado en la compra anterior. Ahora vamos a darles el toque práctico en nuestra cocina. Os dejo esta diapositiva muy interesante sobre la frecuencia de consumo recomendada diaria o semanal de alimentos, para que con ello nos hagamos una idea de si lo estamos cumpliendo bien o no. Ya hicimos una encuesta en el taller 1 sobre esto. 3 frutas todos los días, verdura y hortaliza, ensalada, cocinada de todos los tipos en cada comida y cada cena, 3-4 raciones de legumbre a la semana, un puñadito habitual de frutos secos, cereales integrales, semillas y tubérculos habitualmente, pues en función de tu deporte, tu dieta más o menos. Aquí no hay una cantidad recomendada exacta. Y alimentos de origen animal, ya comentamos que 3-4 veces pescado, 3-4 veces carne, 2-3-4 veces huevo. Y bueno, marisco también entra dentro del pescado. Y lácteos siempre sin azúcar, entre 0, porque no son imprescindibles, a 2 al día, generalmente. Con esto ya vamos a montar nuestro menú, pero está bien que lo capturemos, que lo tengamos aquí en el recuerdo para poder recurrir a ello cuando tengamos dudas. Para planificar comidas y cenas nos vamos a basar en el modelo del plato único saludable. Este modelo es una herramienta que quizá hayáis visto en otro diseño. Este es el diseño de nuestra fundación, la Fundación Alimentación Saludable, en la que podéis encontrar más información sobre el modelo del plato. ¿Para qué nos sirve este plato? Nos sirve para proporcionar los alimentos, los ingredientes de nuestras comidas y de nuestras cenas sin tener que andar pesando alimentos, con raciones, con gramos
o con quebraderos de estoy tomando mucho de esto, poco de esto, cuál sería mi ración idónea, no sé muy bien si estoy quedándome corto de algo, me paso de otro. Para ello, este plato es idóneo. ¿Qué tenemos que hacer para diseñar un plato único saludable? Lo primero deciros que el plato único es simbólico, es decir, puede ser un plato único o dividirlo en dos, si me apetece más primero y segundo. Mientras que las cantidades, las proporciones sean las mismas, nos da lo mismo que esté en uno o en dos platos. Este plato nos dice que entre un tercio a la mitad de cada comida y de cada cena, mínimo sea verdura y hortaliza, de todas las formas. Ahora veremos más. Luego, un cuarto, un tercio del plato sea la proteína. ¿Qué es la proteína? Puede ser animal, carne, pescado, huevo, marisco también, o vegetal, en el que la principal fuente de proteína es la legumbre. Pues eso en torno a un tercio de nuestro plato. Y otra parte, en torno a otro cuarto, otro tercio, los alimentos fuente de hidratos de carbono. Pan integral, cereales integrales como pasta o arroz integral, patata o otros tubérculos como batata o boniato, y la legumbre. La legumbre es tanto carbohidrato como proteína. Está dentro de los dos grupos. Por lo que la legumbre, mitad del plato, y verdura, la otra mitad del plato, solamente sin nada más pueden conformar ya el plato único. Legumbre con verdura, legumbre de ensalada. Siempre con aceite de oliva virgen extra, fomentando el agua de bebida y si quiero postre, mejor una fruta o un lácteo sin azúcar, un yogur natural, sin azúcar, por ejemplo. ¿Esto qué es lo que nos hace? Pues mirad, nos hace que sí. Por ejemplo, yo tomo pasta, cuando tomo pasta tomo un plato de pasta con algo, pues con un poco de carne, unas verduras, algo, pero la pasta prima en el plato. Bien, pues no es necesario, y menos en confinamiento, cuando nos movemos menos, que son alimentos energéticos que todavía requerimos menos. Lo que deberíamos hacer es, podemos tomar ese arroz, esa pasta, pero que represente en torno a un tercio de nuestro plato. Otro tercio la verdura y otro tercio, pues ya sea si le he puesto carne, le he puesto huevo picado, le he puesto atún, lo que sea. Y así formo un plato más equilibrado y más proporcionado. Tomo pasta, no está prohibido ningún alimento, pero tomo la cantidad que de verdad requiero, como un tercio del plato, no una montaña de pasta con algo. Cuando tú a alguien le dices que en vez de un plato entero de pasta tome medio o un tercio, dice, me muero de hambre. Claro, pero ahí viene el truco de la verdura. Normalmente con la pasta no tomamos tanta verdura. Si rellenamos el hueco nos saciaremos mucho más. Otro truco, si no nos gusta mezclarlo, por ejemplo, es poner un plato de ensalada al lado y luego un plato más pequeño de pasta con mi proteína. Y de esa forma también estamos conformando un plato equilibrado y completo. Aquí la clave es la verdura, que si tomamos suficiente nos va a saciar y va a hacer que no nos pasemos de filetes de carne, de pasta, de pan, que solemos tomar de más para rellenar el hambre que nos queda por no haber metido verdura. Imaginaros este filete de la foto para cenar. Si me tomo este filete solo con, por ejemplo, pan, me voy a quedar con hambre. Tengo que tomarme 3 filetes o un buen trozo de pan. En cambio, si meto mi buena ración de verdura o ensalada, ya no tengo que rellenar mi hueco con todo esto de pan. Puedo tomar un trocito de pan. O no tengo que tomarme 3 filetes, sino 2. Entonces, sin yo saberlo, estoy proporcionando todos mis alimentos. Último punto aquí importante a deciros, aquí os dejo una infografía con un poco más de detalle para que la tengáis a mano para ir a revisarla, es que la parte de los hidratos de carbono no tiene que estar siempre. Podemos hacer platos de verdura con proteína y ya, sin hidrato de carbono. De hecho, si somos sedentarios, nos movemos poco, comemos entre horas, tomamos tostadas o cereales entre horas, es preferible que el hidrato de carbono solo esté presente a veces. Pues cuando como legumbre, de vez en cuando arroz integral, patata de vez en cuando, pero no todos los días, y mucho menos si soy sedentario. Ahora que nos movemos menos, pues en la cena con verdura nada más, con un aporte de proteína nos vale. No tenemos que meter pan, no tenemos que meter patata ni ningún extra obligatorio. Entonces, a modo de resumen, el plato equilibrado se va a hacer con una buena fuente de verdura, algo de proteína y a veces sí, a veces no, carbohidrato. Agua, aceite de oliva virgen y fruta, quien quiera, o si no, la pasamos a entre horas. Sabiendo cómo montar este plato, yo cogería un papel en sucio como primera vez y me planificaría mi menú de la semana. Cojo comidas y cenas y voy rellenando. Antes de rellenar con platos, relleno con grupos de alimentos. Así me aseguro de que lo cumplo todo.
Como veis aquí en la foto, verdura, verdura, verdura está en todos porque debería estar en cada comida y cada cena, excepto algún día suelto que no. Ahora veremos ideas. Verdura no es cocinar verdura 14 veces por semana. Verdura es de vez en cuando abrirme un bote de espárragos con un tomate. También es una opción, alternando siempre entre crudo y cocido. Una vez que tengo esto, relleno con el resto. Por ejemplo, carne voy a tomar 4 veces, legumbre otras 4. Pues venga, voy a tomar legumbre el lunes, me haré un plato más elaborado, por tanto me guardo para el miércoles y congelo para otra vez o me lo guardo también para el jueves. Podemos repetir comidas, así optimizamos tiempo. Carne, pues para el martes y los mismos filetes utilizaré otros que no se me pongan malos para el miércoles, por ejemplo. De tal manera que así organizo para cumplir toda mi semana con el mínimo esfuerzo. Aquí os dejo un ejemplo de un menú semanal cualquiera, ni mejor ni peor que otros, en el que utilizamos el plan que hemos puesto en la diapositiva anterior. Pues si he dicho que el lunes me voy a comer verdura con legumbre, vale, pues me voy a hacer una ensalada de judías blancas o un guiso de judías blancas que me guardo para el miércoles y como otra vez lo mismo. Estupendo. Pues ya de esta forma es más fácil, en función de mis gustos, lo que yo suelo comer, transformar los grupos de alimentos, la legumbre, la verdura, en platos preparados, como aquí tenemos. Recordar que se puede repetir, de hecho hay que repetir porque no vamos a hacer cada día comida nueva. Y también deciros, el ejemplo este, fijaros la cena del jueves y del domingo. Hemos quitado una cena más elaborada por una menestra de verduras o un puré de verdura con un yogur, un queso fresco, una tarrina. Esto significa que en las cenas podemos aligerar, y más si nos movemos menos, si estamos confinados casi todo el día en casa, excepto el paseíto, puede ser necesario comer menos. De hecho, mucha gente habrá ganado peso durante la cuarentena. Que tomar unas verduras con un yogur, con un quesito fresco, un queso fresco desnatado, con un poquito de pescado, pero una ración menor, con un huevo solo. Es también una buena opción. Cada uno aquí habría que individualizar. Sabréis lo que os movéis y si tenéis que perder peso o no, más o menos, para guiaros en aligerar cenas. De esto veremos un poco más en el taller de perder peso. Y ahora, dicho esto, vamos a ver cómo organizar mejor, de forma más rápida, los 3 grupos: la verdura, la proteína y los carbohidratos. Dentro del grupo de verduras y hortalizas, siempre hemos dicho que prioricemos frescas de temporada y locales si es posible. Ahora bien, no siempre va a serlo y menos gente que, por ejemplo, toma así menos verdura antes y ahora decimos que hay que hacerlo 14 veces a la semana. Pues claro, choca un poco. Hay que ver cómo optimizarlo. Decir que hay que alternar crudas al vapor, crema, puré, plancha, wok, microondas, asadas, servidas en agua, como cada uno quiera. Aquí me soléis preguntar, ¿cuál conserva más nutrientes, cuál menos? Lo importante es variar. Que una guarde más vitamina C y la otra más vitamina X no va a hacer que sea mejor una manera que otra. Siempre hay que alternar con crudas, que muchos nutrientes con el calor se inactivan o se pierden una parte, crudo con cocidas. Cocidas ya pues de cualquier otra manera, con vapor, con microondas, cada uno como quiera. Cierto es que técnicas como el vapor suelen conservar más nutrientes, sobre todo si solamente las dejamos unos minutos. Al igual que el microondas conserva bastante bien los nutrientes. Si las servimos en agua mucho rato, pierden más nutrientes, a no ser que se aproveche el líquido de cocción. Entonces ahí dependerá un poco. Pero variar a cuanto más mejor. Pero que además que siempre ocupe más o menos la mitad de nuestro plato. Tenemos muchas opciones de hacer cocer verdura, parte para puré, parte para ponerla en trocitos, parte para congelar, cualquier opción que siempre optimice el tiempo. Ahora, opciones todavía más rápidas cuando tenemos falta de tiempo. Uno, tenemos las verduras congeladas. Las verduras congeladas que vienen en bolsas guardan exactamente los mismos nutrientes que las frescas. Nos valen igual. Tener un par de bolsas en casa siempre rescata de una cena rápida, un día que llego cansado o de hago tanta comida que estoy harto de estar en la cocina, pues cojo unas verduras congeladas, las cocemos y las tenemos. Esta opción es muy buena. Otra opción serían verduras en conserva. En conserva significa en agua con sal o con sal y algún aditivo. Es decir, no en aceite u otras mezclas con salsas y demás. ¿Qué hay que hacer? Tirar el líquido de conserva, enjuagarlas bajo el grifo para retirar el líquido de conserva y la sal mejor
y las tenemos también. Otra opción idónea. Incluso como se pierde mucha sal, en el agua al enjuagar no van a ser altas en sal. ¿Que alguien tiene hipertensión o quiere controlar la sal? Una opción es que como algo de sal puede que quede, no echamos sal añadida, una por la otra, y así no son fuente de sal. Y por último, verduras al microondas. Verduras que vienen refrigeradas, como estas de la foto, directas para meter al micro 2 minutos, lo más rápido casi que hay, y tenemos un plato preparado. Lo aliñamos, lo mezclamos con nuestra proteína y lo tenemos. Aquí os dejo muchas opciones de verduras congeladas, de una sola verdura o de mezclas. Muy buenas opciones las menestras variadas para complementar con atún, con un filete, con huevo picado, con un puñado de legumbres y hacer un plato de forma bastante rápida. Las del pisto de verduras son muy socorridas, wok de verdura asiático con un poquito de salsa de soja y una proteína, etcétera. Y en conserva, lo dicho, siempre tirando el líquido de conserva y lavándolas bien con agua bajo el grifo. Esta, por ejemplo, el aceite no sería una conserva, lo que buscamos es que esté en agua, como estas. Verduras de zanahoria, guisante, judía verde, aquí también con patata, en agua y sal, se enjuaga y ya está. Pimientos de piquillo, zanahoria en tiras, ajetes aliñados, espárragos, alcachofas, son opciones súper rápidas. Y si a alguno le queda la duda, ningún aditivo de los que contengan son malos ni nada. Suelen ser aditivos, antioxidantes para conservarlas mejor. Ningún miedo. Los guisantes dijimos que eran legumbre, pero bueno, aquí también tenemos la opción. Chucrut, brotes germinados, variantes de ensalada china para mezclar con otros, los champiñones y las setas, buenísima opción y muy, muy, muy poquito calórica. O, por ejemplo, tenemos aquí opciones de salsas de tomate que tenemos que escoger siempre que no sean frita, que sea tomate pelado entero o triturado no frito. Nosotros lo podemos ya luego freír nosotros con buen aceite en casa. Y también son opciones para aumentar el aporte de verdura. Una salsa de tomate que sea solo triturado es tomate. También son opciones buenas con niños para, por ejemplo, mezclar la menestra de verdura, la pasta además y que les sepa más rico, más sabrosa. Muy buena opción. Y las otras que os decía de verduras al micro, aquí os pongo el ejemplo en grande, tan fácil como fijaros, 3 minutos al microondas. Lo pone ahí que se ve un poco mal y tenemos un plato listo para una cena, una comida rápida. Estoy teletrabajando y hay que comer, pues lo hago en un momento, ya tengo para mí, para los niños, y les pongo unos filetes u otra cosa, por ejemplo, de vez en cuando. Opciones idóneas. Y ya viene lavada. Esta no hay que lavarla. Limpiamos el envase al llegar, pero nada más. E incluso hay algunas opciones que ya vienen preparadas de cremas u otros que también son buenas opciones, son saludables. Pero aquí hay que saber leer el etiquetado para distinguir. Por ejemplo, en este viene agua con verduras y aceite de oliva virgen extra, tal y como podemos leer aquí en la etiqueta. Pues es una buena opción. En cambio, otras que vienen grasas, añadidas un montón de sal, poca verdura al final, no son opciones saludables. Si sabemos leer bien la etiqueta y buscar aquellas que sean solo verdura, agua y aceite de oliva virgen extra con sal, podemos tenerlas para puntualmente una opción socorrida que nos salve de una comida o una cena rápida. Esto con la tarrina de queso fresco, con un huevo picado, unas virutitas de jamón serrano por encima, son una cena muy rápida y muy ligera. Lo único es verdad que suelen tener poca verdura y mucha agua para abaratar costes. No es malo, simplemente tomamos menos verdura en cantidad respecto al volumen. U otra opción, como esa crema, tenemos este gazpacho. 96%, solamente hortalizas, aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre, ajo y especias. Como veis aquí. Además, local, fabricado en España. Y todo esto, claro, junto con ensaladas, que son las formas más rápidas de preparar verdura en crudo. Aquí tenéis un recordatorio de opciones y de ingredientes saludables que añadir a ensaladas que podéis pausar, hacer foto, para tener ideas. Pasamos a la proteína. Deciros, por cierto, que al final tenéis un PDF descargable con 10 opciones muy rapiditas donde aplicamos de manera práctica todo esto para que cada uno lo tenga y coja ideas. Proteína. Hemos dicho entre un tercio y un cuarto del plato. A veces la mitad verdura, mitad proteína.
¿Cuáles son? Huevo, carne, pescado, legumbre. Y a veces también fuentes proteicas menores, que sobre todo nos vienen bien para aligerar cenas, si he comido más, si no tengo hambre, si quiero perder peso, como sería un queso fresco batido desnatado, un yogur de postre, pues son opciones que compaginan con la verdura y complementamos la cena. El huevo, ya lo estuvimos hablando anteriormente en el taller anterior, pero recordaros que es una muy buena opción para 3, 4 veces por semana, 1 o 2 huevos según cada uno. Su ración, cocido en tortilla, revuelto a la plancha, menos frito. Pues el huevo es una forma muy rapidita de mezclar con verdura y legumbre, picado en ensalada, cocido para completar unas verduras, que con el pisto congelado que hemos visto antes, por ejemplo, complementa súper bien. Siempre priorizando que sean huevos de gallinas camperas, es decir, el primer dígito que aparece en el huevo, que nos dice su tipo de producción, tiene que ser o un 0 o un 1. 0 significa gallinas criadas en libertad y alimentadas con pienso ecológico, y el 1, gallinas criadas en libertad con pienso no ecológico. Son igual de buenos, 0 que 1, evitando 2 y 3, que son gallinas criadas en suelo o en jaula, sobre todo por la cuestión de bienestar animal y las malas condiciones en las que están. Pescado, esto también es lo mismo que vimos en el taller anterior, pero a modo recordatorio deciros que hay que alternar entre blanco y azul. Que como el pescado fresco a veces es más complejo, hay que congelarlo, muchos de ellos, y requiere más tiempo que no siempre disponemos, podemos alternar que una parte del pescado que tomemos sea fresco y otra parte ultracongelado o en lata. Todo esto, quien quiera ahondar más, es un recordatorio que vea el taller 1, donde hablábamos más del pescado, de la carne y de las diapositivas que he dejado a modo recordatorio, pero me estoy pasando más rápido. ¿Cómo añadir el pescado de forma fácil aparte del fresco? Pescado congelado, que nutricionalmente conserva los mismos nutrientes que el fresco. Claramente no va a ser la misma calidad de pescado, el mismo sabor, pero es socorrido y nutricionalmente nos vale igual. Y el pescado en lata. Los pescados en conserva siempre o al natural o en aceite de oliva virgen o virgen extra. No en aceite de girasol u otros aceites refinados, que ya hablamos del porqué en el taller 1. Y tenemos la opción siempre de bajo en sal. Por ejemplo, estas sardinillas son una buena opción en aceite de oliva virgen extra y con sal. Pasamos a las carnes. Carnes también, la diferenciación y todo eso lo trabajamos en el taller 1. Aquí solo lo he traído a modo recordatorio. Recordar que la carne 3, 4 veces, carne magra, y no rellenemos comidas y cenas con fiambres, embutidos, que al final aumenta mucho nuestro consumo de carnes. De esto, cuanto menos mejor, y optando por las magras. Es una forma muy socorrida, un filete a la plancha siempre, con verdura congelada, de bote, como hemos visto antes, para una cena que hago en 4 minutos, por ejemplo. Y la legumbre. Legumbre hemos dicho que puede ir sola con verdura o en ensalada, ya que forma parte del grupo de la proteína que estaba arriba y el hidrato de carbono, hace 2 en 1. Puede ir legumbre y verdura con otra proteína animal, pues con un poco de carne, con un huevo picado, en un guiso con bacalao, con pescado. O puede ir legumbre y verdura o ensalada con otro cereal o con tubérculo. Por ejemplo, un guiso de lenteja con verdura y patata o lenteja con verdura y un poco de arroz. En este caso, sin abusar del cereal, para que no sea un plato de todo lenteja con arroz, sino con mucha verdura también. Acordaros la parte que debe cumplir la verdura, más o menos un tercio a la mitad. Legumbres rápidas. La legumbre de bote es idónea y nos salva de muchas. Igual que la verdura. Tiramos líquido de conserva, enjuagamos y la tenemos. Muy buena opción para el puñadito rápido a mi ensalada, el puñadito rápido como guarnición mezclada con un tomate para mi filete a la plancha. O sea, hay 1000 opciones muy buenas. Y algunas también vienen congeladas. Por ejemplo, la saba, la judía verde, los guisantes. Y también es buena manera. Aquí tenéis. Una ensalada de hortalizas con habas, cena o comida estupenda, rapidísima. Unos garbanzos con huevo picado y brócoli u otra verdura que haya estado al vapor. Otra opción sana y rapidísima. Tofu, que es un derivado de la soja, también es una opción de legumbre. Cada vez están más supermercados y aquí queda solamente como idea para quien le apetezca y no lo haya probado. Es barato, es rápido, se hace tofu laminado
a la plancha vuelta y vuelta y se mezclan en ensalada, con verduras. Aquí tenéis opciones. O aquí con cebolleta y champiñones. El hummus casero que ya dejé en el taller 1, pero aquí recordamos una receta casera fácil. Y con esto nos queda el último grupo, el de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono serían la legumbre de nuevo, tubérculos o cereales. En este caso, para optimizar, no hay que hablar mucho, puesto que generalmente son rápidos. La legumbre ya hemos dicho que se puede coger de bote. Tubérculos, también tenemos opciones de cogerlos que ya vengan cocido o congelado más rápido, o cocemos patatas ya para más de una vez. Y los cereales pues se cuecen en un momento también, una pasta, una quinoa, un arroz, por lo que son formas más sencillitas de prepararlo. Recordar que no eran necesarios, sino que solamente para de vez en cuando, no todas las comidas y todas las cenas por norma. Aquí tenéis las principales opciones para incluir. Y recordaros que hay que elegir los integrales. ¿Por qué? Fijaros esta tabla que diferencia entre una harina blanca de trigo, el cereal más consumido en España, y harina integral de trigo. En el mismo número de calorías, porque tienen las mismas calorías, tiene el doble, triple de fibra. Y además el doble de la mayoría de las vitaminas y de los minerales. ¿Qué significa esto? Significa que un cereal sea integral, que significa que conserva el grano entero del cereal y no se van quitando partes y quedamos solo con la harina pura blanca. Estamos aprovechando un montón más en esa cantidad de comida, en esas calorías, comiendo más nutrientes, más fibra, más vitaminas, más minerales, es mucho más útil. Además, nos sacia más. Calorías tiene igual, engorda igual a priori, pero por la forma en la que absorbemos la integral, engorda menos a largo plazo y nos sacia más, por lo que nos quita el hambre para después. Es siempre priorizar la integral. Y que sea un aporte de un tercio, un cuarto del plato, como en esta foto, y no ocupe la montaña completa de pasta, de arroz con algo. Dentro de la pasta me gustaría deciros que tiene que poner que es integral, que lo cual no significa, lo digo porque da lugar a muchos errores, que vegetal o con vegetales signifique integral ni mejor. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de unas espirales con vegetales, que es pasta blanca con un 3%, un 4% de tomate deshidratado que le dé color. Eso no nos va a servir para nada. Tiene que ser integral. Como en este caso, pasta integral, que lo pone aquí bien claro. Si damos la vuelta a esa pasta integral, vemos que pone pasta alimenticia integral. Lo aclara. Para encontrar que sea integral solo hay que buscar la palabra. Opciones de quinoa en ensalada, por ejemplo, y el pan que sea siempre integral también. Sabemos que desde julio del año pasado salió una ley de que si el pan pone que es integral, significa que es 100% integral, lo cual nos quita de muchos problemas anteriores de este pan será integral de verdad, cuánto porcentaje tiene de integral, será bueno, será malo. Ahora nos lo ahorramos. Ya sea de molde, de barra, si pone integral lo es. Así que no usemos del pan, trocitos pequeños, de vez en cuando solo o en la tostada del desayuno, pero busquemos que sea integral. Y aquí os he enseñado otras opciones rápidas, por ejemplo, de tubérculos, demás, pero no es para promover este consumo. Siempre vamos a promover organizarnos bien en la cocina y cocinar esas patatas, cocinar esas verduras, pero creo que ahora más que nunca hace falta conocer opciones buenas para de vez en cuando. Con aceite de oliva virgen extra siempre y con agua de bebida. Aquí os dejo ya para terminar, ya cerramos con esto, ideas de platos simples para que los capturéis, le hagáis la foto, u opciones saludables que tenéis en el material complementario. Todo esto se complementará, por supuesto, con la comida entre horas, desayuno, en la que aprovecharemos sobre todo a meter la fruta, frutos secos, lácteos o bebida vegetal que las tome sin azúcar, cereales integrales que los tome y diferentes opciones que complementen las comidas. Os he dejado descargable un menú semanal, que aquí tenéis, como ejemplo, siguiendo las pautas, las bases de lo que hemos visto hasta aquí, con ideas rapiditas de preparar, con algunos congelados, demás, que os facilite la preparación. Aquí los tenéis. Y os he dejado este ebook descargable de la SEDCA con 10 ideas muy rápidas para preparar en tiempo récord. Pues veis, hasta os pone el relojito con el tiempo, de ideas muy rápidas y los ingredientes que llevan,
que cumplen el modelo del plato. No voy a ahondar en ellas porque las tenéis tal cual en un PDF adjunto, simplemente era por enseñaros distintas ideas muy rápidas y muy buena opción con todo tipo de grupos de alimentos, incluido el tofu para quien se haya animado y para que la podáis probar. Así que por mi parte aquí me despido del taller 2 de la SEDCA de alimentación durante el confinamiento y desescalada. Muchísimas gracias a todos por asistir. Ya recordaros que tenéis el material complementario aquí y que tenemos un taller 3 con pautas para la pérdida de peso o para control de peso durante el confinamiento. Espero que os haya sido de utilidad y muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.